a hacer un poco más de hincapié en qué consiste eso. Y básicamente, de hecho, lo debo traer por aquí. Aquí nada más traigo la reconstrucción. Yo creo que bien valdría la pena agregar ese lo tengo en cáncer de páncreas, pero para que usted, como lo abordamos en ese orden, sí vale la pena que tengan ustedes ahí la información directa ahorita gráfica. Entonces, ahorita mismo se las ubico. Un poco a veces en aras de hacer algún resumencito. Ok. Me faltaba una imagen que les tengo que presentar a ustedes. Entonces, les comentaba yo a ustedes que la cirugía que solemos hacer en estos casos. Bien, hasta estuve los doctores en un hospital, es un desmadre, tantas envidias. Entonces les comentaba yo que esta operación de Whipple, que es común a todos ellos, acá la tienen ustedes dibujada. Es una pancreatododenectomía. En realidad debería ser gastropancreatododenectomía, ¿no? Y además se incluye la vesícula. Entonces, miren ustedes, la pieza quirúrgica de la cirugía clásica sería la resección del antro, del estómago, en cuanto a, pues, a la tubería, por decir así. Se va a incluir todo el duodeno y se va a incluir la primera porción del yeyuno. Todo esto incluye la resección de Whipple. En el duodeno va a permanecer pegada la cabeza de páncreas y la vía biliar estará incluida y estará incluida también la vesícula. Entonces los pacientes se quedarán ya solamente con la vía biliar, con una porción de estómago y con el ilion terminal, con el yeyuno proximal que quedó pues libre, y de aquí justamente se va a tomar para poder hacer las conexiones. Hay varias formas de abordarlo, pero esta es una, podríamos decir que esta es la más clásica, a donde el conducto de Wirsung, que estaría en el centro, suele unirse a un orificio pequeñito que se hace en el yeyuno, que se ha ascendido aquí, aparte, pues se hace una sutura del borde del páncreas al resto de la pared del yeyuno, un poco en aras de que no se fugue. Hay otra técnica que consiste en hacer una introducción de la porción del páncreas en toda la circunferencia adentro del yeyuno en forma terminal, y entonces el yeyuno se sutura por acá. Sin embargo, eso tampoco garantiza el que haga un sello al 100%, y uno de los cocos justamente de nosotros los cirujanos es la fístula, la fuga en este sitio de anastomosis. Hay muchos detalles al respecto, pero bueno, nada más lo que les quiero ilustrar es cómo se hace. Esto se profundiza más en quirúrgica de abdomen. Entonces, tenemos aquí el colédoco, que quedaría, o en todo caso el hepático, porque se ha resecado incluso también la vesícula, y se hace pues en este caso, hepático yeyuno anastomosis. Y por último, se hace una gastro yeyuno anastomosis. Son, digamos, las posibilidades. Otra posibilidad, y que es un aporte ya más reciente, a donde se veía que no era necesario quitar todo el antro gástrico, salvo que se requiera dar margen. Pero si no se requiere dar margen, de acuerdo a la patología que se trate, puede preservarse el píloro. Y cuando se preserva el píloro, entonces lo que hacen ustedes sería, pues se preserva una porción chiquitita de
de duodeno, se estaría haciendo una duodeno yeyuno anastomosis. Eso es lo que se estaría haciendo en todo caso. Entonces, eso es lo que les quería yo comentar del tratamiento en lo que se refiere a colédoco distal. Cuando se trata de tumor de Klatskin, ahí lo que tendría que hacerse, si es posible, es una resección del tumor y a veces se encuña. Aquí se ha ensayado un poco con trasplante de hígado, pero a los pacientes les va mal también. Entonces, realmente el colangiocarcinoma intrahepático les va bien, pero al de Klatskin les va bastante mal. Y depende qué tanto haya invadido. Entonces, eso es lo que les quería yo a ustedes mostrar con respecto al tratamiento, pues por decir así, universal para los tumores periampulares. Entonces, ya hemos tocado el concepto de tumores periampulares, ya manejamos lo que es el colangiocarcinoma, el cáncer de vesícula, que bueno, pues ese se manejó por vecindad, y el colangiocarcinoma proximal, que se sale del tema de periampulares, pero sí es necesario abordarlo porque finalmente es cáncer de la tubería. Bien, continuando un poco sobre esto, les decía yo que íbamos a manejar el cáncer de duodeno, es un temita breve, es un poco más chico que el de ámpula, que nos va a ocupar un poquito más de tiempo el día de hoy. Entonces, el cáncer de duodeno, el 64% son adenocarcinomas, un poquito por debajo de lo que serían en el resto de la tubería. En el colon y en el estómago, pues son adenocarcinomas y en el esófago la mayoría, prácticamente todos. Sin embargo, en el duodeno suele suceder que pudiera haber carcinoides. Y tenemos el 21%, y en el intestino delgado hay una frecuencia un poquito también elevada de linfoma o de GIST, que son otros de los tumores que pueden aparecer por ahí. El linfoma aquí también tiene juego, y el sarcoma, que ya sería un tumor mesenquimatoso, que también tiene juego por acá. Entonces, el diagnóstico para cáncer de duodeno estará en función de patología que se puede parecer a la patología péptica o simplemente una dispepsia. Y cuando nosotros tenemos dispepsia, alias mala digestión, un poco de distensión abdominal, postprandial, sensación de llenura, y la verdad es que casi cualquier patología del aparato digestivo alto les va a dar algo parecido, ¿no? Me refiero a una gastritis, me refiero a una úlcera duodenal, a una úlcera gástrica, la presencia del Helicobacter pylori, posiblemente incluso patología del colon, que no es infrecuente que los pacientes cuando están comiendo sienten dolor en el abdomen alto, pensando que tenga algún espasmo el transverso, y saben ustedes que es vecino del estómago. Entonces, pues, realmente los signos, los datos clínicos no son tan específicos. Entonces, pues un evento agudo, claro, ya sería una obstrucción o perforación, pero para que un paciente con cáncer de duodeno llegue a esto, realmente tiene que pasar mucho tiempo, un paciente descuidado, que poco se le atiende, etcétera, ¿no? Entonces, asimismo, hablaba yo de dispepsia, hablaba yo de distensión postprandial. Permítame un segundo, porque luego anda uno protestando contra. Uno. A veces a los medios de comunicación. Les decía distensión postprandial, eso sí, ya va rumbo a la obstrucción, o a veces no, sí, del duodeno adecuado. Ciertamente, como todos los tumores de la tubería, habíamos quedado que sobre todo el adenocarcinoma se forma en la mucosa, el carcinoide no es excepción, si fuera un GIST también. Claro, un sarcoma ese ya que. Y el linfoma no suele provocar sangrado, ese más bien son datos de obstrucción o alteraciones en la motilidad. Aquí no vamos como el todo del intestino delgado, sino como órgano único en ese sentido. Estado nauseoso, pues empiezan a perder peso, pueden tener dolor en el epigastrio, y lo de siempre, si el cáncer de duodeno asienta cerca del ámpula de Vater y esta se obstruye, o incluso ya infiltró las paredes y obstruye el colédoco distal, entonces nosotros tenemos ictericia como signo que les había yo comentado que es común a todos, pero la excepción pudiera ser justamente el cáncer de duodeno,
cuando aún estando a 2 centímetros de la válvula todavía es pequeño, ¿no? Suponiendo que el paciente tiene datos de síndrome péptico, se le hace la endoscopía y le hacemos un diagnóstico temprano, pues no va a llegar al paciente afortunadamente a estar ictérico en cierto sentido, y afortunadamente porque se detectó temprano, ¿no? Entonces, el diagnóstico en este caso está clavadísimo, tanto en este caso como en el ámpula de Vater, la esófago gastroduodenoscopía. Hay otro detalle interesante, y aquí en la primera imagen donde tengo cáncer de duodeno, habla de las presentaciones que pueden ser polipoide, fungoide y anular constrictivo, pero uno de los detalles es que la penetración, les había yo comentado, aquí el tamaño tampoco importa, como sí importa en el cáncer de páncreas, pero en el caso de ámpula de Vater el tamaño no es importante, en el caso de colédoco no es importante, y en el de colangiocarcinoma tampoco. Y entonces aquí lo que se empieza a ver, porque si nace en la mucosa del duodeno, puede infiltrar hacia la ámpula de Vater, puede infiltrar hacia la cabeza de páncreas, y obviamente puede estar infiltrando el colédoco. Entonces, esto de infiltrar, a veces cuando son tumores indiferenciados, pues es muy difícil para el patólogo determinar dónde nació. Si nació en el páncreas, en el duodeno, en el colédoco distal o en el ámpula de Vater. Entonces ahí se pueden hacer algunas tinciones que, inmunohistoquímica, que pudieran dar, digamos, la clave del origen etiológico y anatómico, en este caso, de la tumoración. Esto de la ecografía sí es importante porque el duodeno, como no se distiende tanto, podemos meter es ecografía, pero endoscópica, ¿eh? Entonces aquí sí valdría la pena en esta, a donde decía ecografía, pero vamos a poner endoscópica. Endoscópica. Y la tomografía va encaminada en realidad a hacer los estudios de extensión que ya hemos venido comentando desde todo el tiempo, ¿no? Ok. En cuanto al tratamiento que se le va a dar al paciente, no hay marcadores tumorales para esto, desafortunadamente, y el tratamiento es el común a todos, que es la pancreatodenectomía a Whipple, si todavía se considera resecable. Hay criterios de resecabilidad y no resecabilidad. Aquí ahorita a ustedes en digestivo lo único que me interesa es que sepan que esa es la cirugía que resuelve cuando puede resolver. Cuando no, pues será cirugía paliativa, que también pues son de conectar el estómago hacia el yeyuno para que pueda comer el paciente, o el yeyuno hacia la vía biliar para que pueda no estar ictérico y pues esperarse a que se muera realmente de la tumoración, porque sería un manejo puramente paliativo, ¿no? Y entonces aquí pues la sobrevida a 5 años es bastante buena, 60% para una tumoración pues ya se considera un buen pronóstico. No se acostumbra mucho a hacer resecciones segmentarias duodenales porque la circulación que comparte con el páncreas luego lo impide, y hay algunos esquemas de quimioterapia que se puede dar en forma adyuvante. Entonces, eso es lo que tenemos para cáncer de duodeno. No pienso ahondar más en ello, salvo que ustedes tengan alguna pregunta o duda, pues con gusto. Cuando yo les hablo de tumores ampulares, no es lo mismo ampulares que periampulares, ¿no? Entonces aquí vamos a poner ampulomas para que ya tengan ustedes más información al respecto. Cuando hablamos de los tumores directamente de la papila, bueno, del ámpula de Vater, porque no es de la papila solamente, acuérdense ustedes que en esa zona, en la zona donde desemboca el colédoco, el virsum, tienen un conducto común. Les quería yo preguntar a ustedes, a ver quién se anima a comentarlo, ¿qué es lo que están ustedes viendo acá? Me adelanto a decirles que el tema es ampulomas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que están viendo, que les estoy mostrando en esta imagen? Que les había yo comentado al principio, porque dentro de la presentación de tumores periampulares que tengo, precisamente muestro esto. Doctor, ¿puedo participar? Sí. Adelante. Creo que lo que estamos observando ahí es la estructura como tal de...
¿Para ti qué sería O esto? sea, Esto. eso es el intestino delgado en su porción del duodeno. Y lo que se observa es como desdoblado de que tiene un color, digámoslo así, diferente. Esa parte sí ya sería como tal la ámpula de váter. Bueno, ok. Entonces quiere decir que tenemos abierto el duodeno en canal, no se está viendo el tubo, sino que está abierto y entonces se ve pues ya como una estructura plana, ¿no? Y claro, se ve mucosa perfectamente bien, incluso yo me atrevería a decir hasta que tiene algo de bilis aquí, ¿no? Se ve como amarillento. Y acá tenemos entonces una tubería que está abierta también, y entonces no se ve un tubo aquí. Se supone que ¿qué sería esto? El Birsum, ¿no? El conducto de Birsum vendría estando, curiosamente, aquí está ubicado prácticamente en forma anatómica. Entonces, el Birsum sería probablemente esta tubería, este tubito, ¿no? Esta porción del tubo. Pero la pregunta estaba aquí. El ampuloma. No, porque el ámpula de Vater es todo esto y aquí es a donde sí se ve el tumor. En el ámpula de Vater. Sería parte de... El páncreas. Sería parte, El páncreas, Páncreas. justamente. Por eso les decía yo que pues aquí atrás hay páncreas, atrás de este tubo hay páncreas, por acá hay páncreas, por aquí hay páncreas. Entonces, claro, aquí el Birsum pues está cortado, se ve, realmente esto está muy dilatado. Normalmente son más delgados los conductos acá. Y aquí se ve una quilla justamente de la confluencia del Birsum con la confluencia del colédoco, ¿no? Entonces, aquí queda una zona común a los dos, que es como una especie de camarita chiquita, que es lo que se conoce como ámpula de Vater. En sí, ámpula, por eso es que cuando nosotros prescribimos un inyectable que viene en forma de ámpulas, pues tiene un contenido en forma ampular, incluso a lo mejor la parte del cuellito y de la parte superior que normalmente arrancamos para jalarle el líquido a las ampolletas, bueno, ampolleta en sí, a lo mejor implica la otra, ¿no? Donde se mete la aguja, donde tiene hule, ¿no? En este caso es la de vidrio puramente, como si fuera una de agua bidestilada, y nosotros de ahí vamos a jalar el líquido. Entonces, pues contiene líquido, ¿no? Entonces acá, pues, se puede estar acumulando el líquido, mezclándose el líquido biliar y el líquido pancreático hasta que sale aquí, a donde va a estar trabajando el esfínter de Oddi, y el esfínter de Oddi prácticamente, el esfínter de Oddi de hecho puede ocupar todo este segmento. O sea, hay capas musculares que pueden ir hasta la porción final del colédoco y a la porción final del Birsum y toda la ámpula de Vater y, por supuesto, cerca de lo que es la papila en sí. La papila vendría siendo la extensión final a donde pues hay transición del tejido epitelial correspondiente a la ámpula de Vater y correspondiente al duodeno y hace una especie como de protrusión, ¿no? Por ejemplo, aquí ciertamente lo que se ve es un tumor, pero visto desde una endoscopía en el duodeno, aquí son pliegues del duodeno y aquí se ve el ampuloma. Pero lo que quiero mostrarles es que pues es la parte final que se asoma. Aquí no se ve tan exofítico como en este caso. En este caso sí tiene un aspecto de exofítico, o sea, parece como coliflorcita. Y entonces aquí tenemos nosotros que podría tender a ser exofítico. Ciertamente, esta es una pieza de Whipple con un tumor bastante temprano, es un tumor chiquito y se ve claramente localizado al ámpula de Vater, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por acá. Quiero asumir que, puesto que se le hizo un Whipple al paciente, que es un adenocarcinoma de ámpula de Vater, ¿no? Esa es la posibilidad más grande. Entonces, ahora sí, de los tumores periampulares habíamos dicho que una cuarta parte más o menos son los ampulomas. Entonces, en este caso, el tumor de ámpula, el ampuloma en sí, ocupa esto. Más o menos también es de la quinta, sexta década de la vida. Afortunadamente se suelen diagnosticar pequeños y también en ellos se encuentra una mutación Carras, por lo tanto la posibilidad de que tenga que ver con alguna cuestión hereditaria a futuro con los hijos, pues pudiera participar. No se ve mucho, pero al haber mutaciones de ese tipo, eventualmente las pudiera tener en la familia y entonces, ojo con los hijos. Y afortunadamente, del 75-80% son resecables e incluso
aquí hablamos de resecabilidad local. Eso es lo interesante del caso. Y es un poco la contraparte de los pólipos en el colon o en el intestino delgado o en el estómago también. Ustedes saben que está la secuencia de pólipo adenocarcinoma. Entonces, si ustedes quitan un pólipo que trae un cáncer in situ en la punta, a veces los tumores ampulares tienen un aspecto polipoide también parecido al del duodeno. Y llega el endoscopista con un asa y los reseca, y una posibilidad es quitarlos. Entonces, aquí en el tema que vamos a manejar, voy a incluir ya en tumores de ámpula de Vater no solamente a los tumores malignos, porque finalmente son tumores periampulares, aunque benignos, en la papila, sí tenemos una frecuencia más o menos importante de esto. Entonces, ya quedamos que aquí también la sobrevida a 5 años es un poquito más baja que en la del duodeno, si se fijaron, pero también tenemos una muy buena opción. No un poquito más baja, bastante más baja que la del duodeno, ¿no? Y entonces, de los benignos que tenemos, aquí sí tenemos todas las estirpes de las capas germinativas, que están el lipoma, el leiomofibroma, el hemangioma, el neuroma, los pólipos hiperplásicos y los inflamatorios. Y también aquí deberían figurar los adenomas, pero los adenomas, siendo benignos, los ubica el autor que se revisa como premalignos. Entonces, y vale la pena decir que son premalignos porque hay que poner un foco rojo. Entonces, ahí tenemos a los adenomas muy de la familia de lo que ustedes y yo ya conocemos. Hay tumores neuroendocrinos también acá, como somatostatinoma, gastrinoma y carcinoide, que puede haberlos benignos y malignos también. Ustedes saben que el gastrinoma tiene tendencia, no saben, pero se los voy a enseñar en breve, el gastrinoma de los tumores funcionales del páncreas, que incluso puede ser extrapancreático el gastrinoma, que casualmente, aunque hay células G en el estómago, rara a la vez vemos gastrinomas malignos intragástricos, más bien los vemos pancreáticos o en el triángulo del gastrinoma. Eso ya se los enseñaré en las próximas clases, que estamos incluyendo cáncer de páncreas y tumores neuroendocrinos del páncreas, ¿no? Entonces, y obviamente los malignos, y el más frecuente, como siempre, será el adenocarcinoma. Entonces, hay otros, carcinoma, leiomiosarcoma, de otras capas germinativas, y están los carcinomas neuroendocrinos, les había yo mencionado también, incluso uno que se conoce como de células pequeñas. ¿Qué pasa con los adenomitas chiquititos? Pues que ni van a dar. Una de las ventajas de los ampulomas es que estos sí producen ictericia tempranamente, porque como están justamente a la salida de la unión del virsum con el colédoco, en este caso del colédoco, pues entonces el paciente se pinta de amarillo. Entonces se pone ictérico. Y obviamente un paciente así, pues si nada más está ictérico, sin otra molestia, pues le vamos a hacer una colangioresonancia. Lo que vamos a ver es un atasco ahí, y les decía yo la otra vez que la CEPRE, la única indicación que tiene diagnóstica es para neoplasia. Entonces, en este caso, si no ven cálculos, puede asociarse la presencia de cálculos en la vesícula y en el colédoco con el de ámpula. Pues sí puede. Incluso en ocasiones, los endoscopistas en un paciente con coledocolitiasis llegan a hacer diagnósticos de ampulomas, tanto benignos como malignos tempranos, porque nunca han dado síntomas, ¿no? Entonces, aquí la coledocolitiasis fue la que hizo que se hiciera el diagnóstico temprano de ello. Sin embargo, los pacientes que no tienen ningún síntoma o que son vagos y se decide hacer una endoscopía, estos pacientes, sí hay posibilidades de hacerles el diagnóstico temprano de ampuloma. Siempre y cuando, por supuesto, el ampuloma al que hago mención, pues esté haciendo protrusión, porque si no hace protrusión y se encuentra metido en cualquiera de estos segmentos y es chiquito, pues no vamos nosotros a tener diagnóstico. Pero otra de las ventajas es que si se encuentra en esta zona, entonces la posibilidad de ictericia se va a anticipar, y teniendo una colangioresonancia donde se va a ver a lo mejor ensanchado el colédoco, a lo mejor el virsum, o incluso pudo haber debutado con pancreatitis, que es otra de las cosas que he venido mencionando. Entonces es cuando el de la CEPRE puede hacer un diagnóstico con un cepillado y va a salir positivo para adenocarcinoma, ¿no? Entonces, las lesiones de mayor tamaño no hay pierde: ictericia, pérdida de peso, pancreatitis, lo acabo de mencionar, dolor abdominal,
Colangitis, ya habíamos dicho que toda vía biliar que se tapa o todo conducto que se llega a tapar y que tiene un poco que ver, pues la verdad es que podemos tener que ver con las bacterias por todos lados. Si se les tapan los conductos de Wharton o el de Stenon, pues van a tener ustedes eventualmente una cialoadenitis, que sería la contraparte de la colangitis en este caso, ¿no? Bien, entonces la posibilidad ya en cuanto al tratamiento, cuando se hace el diagnóstico, puede incluso, miren ustedes, acá se ve una lesión exofítica. Desde el punto de vista clínico, ahorita que acabo de mostrarles a ustedes esto, a veces la naturaleza, cuando crecen estos tumores, tienen mala circulación. Entonces se llegan a esfacelar. Esfacelar es como a caerse, por decir así, como a desprenderse. Hagan de cuenta ustedes que no están viendo aquí la acción de la asa diatérmica de nuestro colega, el endoscopista, sino que es la naturaleza la que generó que éste se necrosara y se desprendiera. Entonces, estos pacientes cuando tienen el tumor así están ictéricos. Cuando se les esfacela, sangran un poco y al esfacelarse se destapa la vía biliar en forma transitoria, la puntita de la vía biliar, y el paciente se le quita lo amarillo transitoriamente y presenta melena. Es una secuencia que, aunque no se ve mucho, pero llega a observarse. Paciente con un ampuloma, que cuando el ampuloma se necrosa porque se hace un poquito más grande, se esfacela y que no ha penetrado las paredes, es una suerte, la verdad, que eso pase. Entonces se esfacela, se destapa la vía biliar, se le quita la ictericia al paciente y al esfacelarse, pues sangra un poquito y puede incluso hacer melena, ¿no? Entonces, melena cede la ictericia y a veces también cede el dolor, porque luego los pacientes traen dolor, tipo, pues, vesicular, entre comillas, como de vía biliar más que vesicular. Entonces, eso es lo que tenemos. Claro, no se ha curado el paciente al que se le esfacela un trozo del tumor, porque se va a esfacelar el que no tiene circulación, porque el que está en la base, pues no. Ahora, aquí lo que les estoy mostrando es un tratamiento local de una lesión, pues polipoidea, por decir así, fungante, y hasta el ras de la papila. Entonces, obviamente, quemaron aquí hasta el ras de la papila. Aquí todavía se ve que le dan otra resecadita y queda totalmente descubierto. Y lo que se hace en este caso es canular donde está el orificio de la vía biliar. En este caso, bueno, de la ámpula, porque pues no se ha resecado toda la ámpula, por supuesto, nada más se ha resecado la tumoración para que no se tape. Aquí no han canulado el virsum, solamente han canulado el colédoco y se le deja así al paciente. Entonces, a esperar a que sane. Y si no hay residual, pues el paciente se curó, sobre todo si les dice el patólogo que tenía cáncer in situ, no hay pierde. Si es cáncer invasivo, realmente ahí ya se tiene que proceder a hacer una operación complementaria, que sería el Whipple, y eso sería propiamente para los ampulomas. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Si se quiere hacer resección curativa y el tumor está chiquito, limitado a la mucosa y a la submucosa, sin invasión linfática y el crecimiento intraductal es menor a 1 centímetro, o sea, chiquitos, entonces se puede hacer una ampulectomía quirúrgica. Puede ser por endoscopía, si puede el endoscopista, o nosotros abrir el duodeno y resecar ahí y hacer la papilectomía endoscópica o quirúrgica abierta. Y en el caso de que ya sea invasivo, entonces lo que se tendrá que hacer es un Whipple. O si ya no se puede hacer Whipple, entonces, y puede el endoscopista introducir una cánula en forma paliativa, bueno, pues, ¿por qué? Porque ya estaba invadido el páncreas y en los estudios de extensión vieron ustedes que estaba invadiéndose también la vena mesentérica superior o la arteria. Entonces, pues realmente ya a qué le tiramos, ¿no? Definitivamente a quitar, a dejar nada más en forma paliativa. Si es una manera de no hacer más cirugía en el paciente, otra, pues podría ser hacer conexiones entre el Y1 y el colédoco para destaparlo desde ese punto de vista, y si la lesión ya protroía mucho hacia el duodeno, pues unir el estómago al Y1 también para que el paciente pueda comer y no esté tapado. Esas son cirugías paliativas para aliviar simplemente lo que genera una mala calidad de vida, ¿no? O un acelerarse el despido de la tierra del paciente que es portador de un adenocarcinoma ya no resecable, ¿no? En este caso de ámpula de Vater, podría ser.
Bueno, hasta aquí tendríamos nosotros cáncer de duodeno, cáncer de ámpula de Vater. Ya habíamos dicho que también existen los benignos. Los benignos, si no han penetrado mucho, se puede hacer la resección vía endoscópica, también vía abierta por ampulectomía, o algunos pacientes también, aunque sea el tumor benigno, si no se puede resecar, pues hacer un Whipple. Y ya ustedes entonces, repitiendo para que no se nos olvide, está incluyéndose en el caso de la papila, que nada más estaría ubicada aquí, en esta zona. Si tenemos la posibilidad de resecar, hasta el cuello se incluye el proceso uncinado, cuello de páncreas, se deja el parte del cuerpo y la cola, y nosotros, claro, hay que dar margen, porque también el tumor puede estar invadiendo más acá y dejar menos páncreas, ¿no? Pues depende, dar un margen que rebase 1 centímetro, de preferencia 1 o 2 centímetros en páncreas se vale. El colédoco, pues, la vesícula afuera, y hacer la unión que habíamos comentado, ¿no? Ok. Hasta acá tenemos nosotros esto tanto el tratamiento para periampulares, ya vimos cáncer de colédoco, ya vimos ámpula y ya vimos de duodeno. Nos falta el de páncreas. Entonces vamos a pasar como tumores periampulares ya justamente al cáncer de páncreas. Entonces aquí casualmente traigo la plática de cáncer de páncreas. Nada más déjenme ver porque luego no acepta el cambio de inmediato. Aquí nos están pidiendo en el chat algo. Pregunta a uno de sus compañeros que si el CA19-9 tiene alguna participación en este caso. En el de ámpula, en el de duodeno y en el de colédoco, la verdad es que sí encontramos elevaciones, pero más que encontrar las elevaciones porque los tumores se expresen en el CA19-9, es porque están ictéricos en realidad. El productor, los más productores de CA19-9 son el páncreas, principalmente, el de estómago, y después, cuando están muy avanzados, hasta el colon puede expresarlo en un momento dado. Pero acuérdense que es más específico cuando hablamos de CA19-9, páncreas, y no los tumores periampulares, porque hablaba yo de que no tienen marcadores. Entonces, se puede hacer, algunos lo llegan a expresar, pero más que nada porque los pacientes están ictéricos. O sea, se ha visto que el paciente ictérico suele elevar el CA19-9, de manera que cuando ustedes tienen a un paciente ictérico que eleva CA19-9, estamos obligados a ponerle un stent al paciente para que se quite la ictericia, y si sigue elevado el CA19-9, es que está siendo un marcador fiable para la neoplasia a la que estamos haciendo referencia, sobre todo cuando se trata de un cáncer de cabeza de páncreas, por ejemplo, ¿no? Y que es chiquito, por decir así. Entonces, sí, ¿por qué? Porque sí apoya mucho el diagnóstico, y entonces no es fácil desde el punto de vista percutáneo estar biopsiando el páncreas. Luego no se le atina para que nos estén dando resultados positivos. Entonces ahí, y también llevar a un paciente a una cirugía tan grande como hacerle un Whipple, pues no es tan de que ya lo hago y se acabó, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta donde vamos ahorita? Yo tengo una, doctor, pero es en cuestión, bueno, revisando todos estos temas, me doy cuenta que pues la clínica es casi es muy similar comparándola Sí, con pancreatitis crónica, colangitis, tumores periampulares y cáncer de páncreas. ¿Usted cuál recomienda que sería la medida más temprana? Porque pues no le podemos hacer una CEPRE a todos nuestros pacientes, ¿no? Pero suponiendo, ¿cuál sería el estudio que nos haría sospechar de un tumor? ¿Te estás yendo Esa ha a sido mi detección inquietud. oportuna? ¿Esa es tu inquietud? ¿Detección oportuna? ¿O ya estando el tumor, cómo abordarlo para saber de dónde viene? Detección oportuna. Para detección oportuna, en la actualidad, los que podrían ser beneficiados es mediante endoscopía, papila y duodeno. Mediante ultrasonografía, si es que tienes un buen ultrasonografista y un buen aparato, el cáncer de páncreas. Y
Para el de colédoco realmente no hay manera de hacer diagnóstico, adelantarse a la... Bueno, no. Incluso, bueno, sí, diagnóstico temprano para páncreas sí podría ser por lo que les dije. Y el diagnóstico temprano para vía biliar se hace solito porque hace ictericia pronto, pero es mucho más agresivo, curiosamente. Entonces, no hay manera de adelantarse a la por desgracia. Ahora, en cuanto a pancreatitis crónica, como diagnóstico diferencial para tumor periampular, en realidad en la pancreatitis crónica casi siempre hay pretexto que es el alcohol, que es la mayoría de pacientes, o tenemos pacientes que tienen litiasis renal, los pacientes hiperparatiroideos, o que han venido con pancreatitis de repetición. Difícilmente van a estar asociándose directamente a cáncer, curiosamente. Hay una discreta asociación, pero no tanta como la predisposición que tiene el cáncer de hígado asociado a la fibrosis, en este caso, y la pancreatitis sería fibrosis. Esto de la colangitis, en realidad, pues ahí ya está gritando el paciente que tiene tapada la vía biliar, y tapada la vía biliar puede ser por piedra o por cualquiera de los tumores periampulares, o también puede ser por parásito, puede ser por fibrosis, si hay cirugía previa. Entonces, va uno teniendo ciertas claves como para irse a meter. Pero desafortunadamente, todavía, cuando menos en colédoco y en páncreas, no hemos podido avanzar tanto como eventualmente una mamografía para cáncer de mama, o un cáncer cervicouterino, o para colon y agarrarlo en forma de pólipo, o para estómago también, un diagnóstico temprano, o en esófago de Barrett para esófago. Ahí sí podemos adelantarnos a la jugada y ver displasias, ¿no? En el caso, ya había yo dicho, de ámpula y de duodeno, pues eventualmente sí. Entonces, no es tan frecuente, afortunadamente, por eso es que no tenemos campañas, no es un problema de salud, afortunadamente. Pues sí existen, el de páncreas es el más frecuente, curiosamente, ya lo habíamos analizado, de todos los tumores periampulares, y pues tiene una frecuencia, ahorita ya tienen en pantalla, ¿verdad? Otra vez la plática. Sí, doctor. Tenemos Sí. 4.75 por 100,000 que pues ya cuentan, pero no es un problema de salud, ¿no? Entonces son 47 por millón, 100 son 4,000 y feria, pues sí existen, pero no es como los que vemos en porcentaje, ¿no? O la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, pues por ahí anda el asunto. Entonces, ahorita vamos a ver de los marcadores, por ahí hay un GENT 1 y a últimas fechas se ha progresado más en lo que es PCR y detección oportuna de diferentes expresiones moleculares que se les empieza a llamar en la actualidad biopsia líquida. Entonces, en estos casos, a los pacientes por una muestra de sangre pueden detectar algunos cambios moleculares a manera de marcadores, y poder observar la posibilidad alta de que estos pacientes están expresando, sus células están expresando la neoplasia. Entonces, o de plano como biopsia líquida, ya están mostrando algún comportamiento de DNA con las mutaciones que se puedan detectar específicas y dicen, miren, ahí anda este DNA tumoral que está muy alto y es más bien específico de tal o cual tumor. Eso se está avanzando bastante, y probablemente a futuro tengamos la posibilidad de, no sé si con una gota baste o una cantidad un poco mayor de sangre, a donde nos puedan decir, ¿sabes qué? Traes una carga de DNA alterada de una mutación que puede venir de un cáncer de páncreas, hay que investigarlo, ¿no? Y de hecho, pues ya está sucediendo en cáncer de mama en cuanto a mutaciones genéticas, y entonces, pues probablemente por ahí está el futuro de las detecciones oportunas, que se ha avanzado bastante, pero que todavía estamos en pañales. Y además todavía está muy, muy caro. No es accesible a la mayoría, pues, de la población, ¿no? Entonces, y tenemos pendiente todavía lo de cáncer de páncreas. No sé si esto contesta más o menos tu inquietud. Y además Sí, pues, hay doctor. un terreno fértil para que te vuelvas investigador, chambes en esto y descubras esto, ¿no? Entonces, no sé si ustedes alguna vez se lo han planteado. ¿Por qué no? ¿No? O sea, yo quiero ser el que investigue esto y que se detecte tempranamente
y de repente que aparezcan por ahí de smoking recibiendo en Estocolmo su premio Nobel, ¿no? Nunca se lo han planteado así. No sé si se lo planteó así el difunto Molina, que se murió, el que descubrió lo de la cosa esta del ozono en la atmósfera, de la capa de ozono, pues, ¿por qué no? ¿No? Entonces, órale, ahí hay un campo fértil para poder avanzar en esto, y pues ustedes son 40 años menores que yo, entonces tienen 40 años para pegarle, y que no se queden como yo nada más. Bueno, claro, esto requiere de trabajo. Eso sí se los puedo decir. Y se voltean a la derecha, trabajo, y se voltean a la izquierda, y trabajo. Bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Hasta dónde vamos? ¿No? Bueno, vámonos a cáncer de páncreas. Ya les había yo mostrado esta imagen a donde se observaba una tumoración que obviamente la arquitectura anatómica que se ve en la cabeza de páncreas es totalmente diferente a la arquitectura anatómica que se ve aquí en el cuerpo y la cola, ¿no? Entonces está muy bien, está bonito, ¿no? Aquí es un páncreas sano, por decir así. Bueno, quién sabe qué tan sano habrá estado acá, porque muy probablemente tenga dilatación del virsum y a lo mejor tenga algo de fibrosis por pancreatitis crónica o una tumoración así, ¿no? O sea, puede tener cierto grado de pancreatitis ya ahí, cierto grado de fibrosis por obstrucción. Esa es una posibilidad. Bueno, así como nos fuimos a los ampulomas, que los hay benignos y malignos, pues aquí no voy a hablar sobre tumores benignos de páncreas, que prácticamente no los hay. Bueno, sí los hay, los neuroendocrinos sí los hay, pero me refiero en cuanto a adenomas, poco se habla de adenomas, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos en páncreas de tumor, y aquí lo tengo en rojo, dice que de los tumores de páncreas, el adenocarcinoma ocupa el 95%, y de los tumores neuroendocrinos, de los islotes, solamente el 5%. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de tumores de páncreas, 95% adenocarcinoma, 5% neuroendocrinos. Ahora, tenemos los túbulos y los acinos en sí, y pueden venir, el adenocarcinoma puede tener origen en las células acinares o en las células ductales, y pasa un poco parecido como en la mama, que por algún motivo los conductos son más lábiles a hacer neoplasia, y de estos 95% de los adenocarcinomas, el 80 al 90% proviene de los conductitos, curiosamente, más que de los acinos, ¿no? Entonces, a esto se refiere propiamente el cáncer de páncreas parenquimatoso. Y vienen los tumores neuroendocrinos, y aquí están, de acuerdo al sitio donde se están produciendo, de las células que tenemos ahí en los islotes, que las hay muy diversas, productores de somatostatina, de glucagón, de insulina, de gastrina, de péptido vasointestinal, y de péptido pancreático, y unos que se conocen que son de origen neuroendocrino, pero que no son funcionales. Entonces, aquí ustedes pueden observar, entonces, también en esta otra diapositiva, que la mayoría de los tumores del páncreas asientan en la cabeza, el 60%. Y una de las ventajas es que si ponen ictérico al paciente, el diagnóstico se hace un poco más temprano, honestamente. Y ya de los que son de cuerpo y cola, aquí sí es una bronca, y le ponemos aquí sintomatología proteiforme. Proteiforme es como muy variable, como poco definida. Muchas veces me entretengo un poco preguntándoles a ustedes qué significa proteiforme, y luego me dicen que tiene que ver con las proteínas, doctor. Pues bueno, si alguien piensa en páncreas y piensa en enzimas pancreáticas, pues obviamente, pues así como la pancreatina, pues tiene que ver con esto, tiene lipasas, proteasas, y pues lo que tiene que ver con los carbohidratos, ¿no? Entonces, enzimas que pueden hacer metabolismo de ello. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes la frecuencia. Quería mostrarles aquí en esta gráfica que de todos los tumores del páncreas, solamente el 6% son tumores quísticos, prácticamente el 90% son adenocarcinomas sólidos. Estos son cistadenocarcinomas. Entonces, si los juntan todos como adenocarcinomas,
pues dan el 95%, ¿no? Y el 5% solamente son neuroendocrinos. Bueno, pues de estos neuroendocrinos, al señor Steve Jobs se le ocurrió tener uno, que si nos vamos a los neuroendocrinos, porque también aquí les voy a mostrar de tumores neuroendocrinos del páncreas, ya que al final, de los tumores neuroendocrinos, la mayoría son insulinomas, después siguen los no funcionantes y los gastrinomas. Pues uno de estos no funcionantes, o sea, de ese 5%, solamente el 28% de ese 5% son no funcionantes. O sea, de todos los tumores del páncreas que crecen, más o menos el 1%, de todos, incluyendo los adenocarcinomas, son no funcionantes. Y de los no funcionantes pueden ser malignos o benignos. Entonces, cuando hablamos de los tumores no funcionantes, suelen ser malignos solo el 30%. O sea, todavía vamos a hablar que el 0.3% de todos los tumores de páncreas son los que, uno como los que tuvo Steve Jobs, que es el que tiene que ver, pues, con, cuando menos la computadora que les está transmitiendo a ustedes esta plática, pues tiene que ver con eso o esta otra cuestión, ¿no? Bien, entonces ya se están ustedes ubicando en cuanto a frecuencias, ya están ustedes observando que digamos, la frecuencia más grande de tumores malignos del páncreas son los adenocarcinomas y asientan el 60% en la cabeza, y que de estos prácticamente el 90% dijimos que eran adenocarcinomas y solamente neuroendocrinos un 5%. Estas imágenes que ponía yo acá, ustedes identifican a este hombre, ¿no? Pavarotti, ¿no? Algo así. Pavarotti, Cantante. claro, David. Pavarotti. A este hombre, ahorita se ha visto en la prensa el nombre de su hijo porque anda por ahí compitiendo para, no sé si para una gobernatura o qué. Se llama Donaldo Colosio, ¿no? Entonces, este señor, siempre les comento que este hombre no murió de cáncer de páncreas, murió de intoxicación por plomo, pero por plomazos que le pusieron en el cerebro, ¿no? Entonces, está su mujer, que en paz descanse también, ella sí tuvo cáncer de páncreas. Y me acuerdo porque tenía un compañero que es intensivista anestesiólogo, que convivimos un tiempo siendo médicos adscritos en el ISTEP. Se llama Orlando Tamariz Romero, es un tipo súper preparado, investigador nato, inquieto, egresado de la UAP, por cierto. Sobrino del doctor Cruz López, el que fue durante un tiempo o mucho tiempo jefe de microbiología. Entonces me decía que él tuvo, cuando fue residente, le tocó llevar el caso de la señora cuando se le hizo un Whipple. A ella se le operó de Whipple. Luego le recurrió el tumor y pues ya se murió. Entonces, bueno, esa es una de ellas. Son impactantes. Y este hombre lo puse yo porque es más bien una cuestión personal. Este señor se llama Luis Espota, o se llamó Luis Espota. Escribía libros, a lo mejor algunos de ustedes, si es que se ha atrevido a leer un libro de literatura de esos de novela, porque creo que en la generación de ustedes, no sé si alguno de ustedes haya abierto algún libro de novela, creo que ya no lo hacen, o no lo sé, solo ustedes lo saben, pero me he encontrado con que leen poco, ¿no? Entonces, de eso. Este señor escribía libros y cuando estaba yo de preparatoria, no me acuerdo que la primera novela formal que leí, por decirlo así, pues fue la de él, de literatura contemporánea, ¿no? Y se llamó Luis Espota, y me decía mi amigo también que sus compañeros gastros, porque tenían en control en piso al señor cuando llegaba por algún motivo, había tenido... Dice que cuando llegaba a control, el señor, dice, sabía más de cáncer de páncreas que nosotros. Les decía, o sea, es un tipo que sabía aprender a aprender, y como buen escritor, pues sabía investigar, y pues eso es lo que tenía por ahí. Bueno, ese es un pequeño breviario cultural que quería yo que tuvieran ustedes. Y entonces, nada más para ir cerrando la clase de hoy, porque pues ya nos metimos fuertemente hacia lo que es el cáncer de páncreas, que está considerado para que lo veamos mañana, y todavía se supone que tenemos mañana y el lunes. Aquí vamos a ganarle tiempo al tiempo, curiosamente. Entonces, está bueno, porque ya tenemos, con ustedes tengo clase mañana a todo dar.
su profesor va a estar aprendiendo en el Congreso Internacional, en la Semana Nacional de Gastroenterología, entonces espero traerles algo muy, muy nuevo, pues ahí lo tendrán ustedes, ¿no? Bueno, nada más para factores de riesgo en lo que se refiere a cáncer de páncreas está la predisposición genética, ya habíamos hablado que puede tener relación, tabaco, ingesta de carne roja procesada relativa, lácteos no sé por dónde, ¿qué dice? Beta-anaftilamina, benzidina y tabaco y los colorantes. Porque son de los componentes del tabaco. Este es el clásico, pero hay algunos otros componentes y algunos colorantes que pueden también provocar esto. Alcoholismo intenso, depresión de vitamina D, y esto de la diabetes mellitus, hay algunos pacientes cuando tienen diabetes mellitus crónica, se supone que pueden tener cierta predisposición, esa es una posibilidad. Y la otra es en los pacientes que tienen diabetes mellitus de aparición muy tardía. Pueden ser un mensaje de que puedan estar a futuro haciendo neoplasia. Y, pues acá está, diabetes mellitus de aparición tardía, que no la había yo leído. Hasta aquí vamos a dejar la plática de cáncer de páncreas y ya mañana yo creo que vamos a terminar con el tema y vamos a dejar pues lo que nos quede pendiente de tumores neuroendocrinos y ya estaremos abordando lo del tema de hemorragia de tubo digestivo alto. Pues de hecho la semana que entra con ustedes prácticamente termino el curso de temático, porque la siguiente semana, la última de diciembre, pues es nuestro examen, nuestra retroalimentación y cerraremos con casos clínicos. Bueno, nos vemos jóvenes, que tengan bonito día. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, Doc. Bye.